aborda la perspectiva que tienen algunas personas acerca de la muerte, es decir, el temor y o angustia que suele surgir al pensar en la finitud de nuestra existencia y el qué pasará después. Este tema, más que tratar de intentar llegar a una respuesta correcta, busca comprender y reflexionar sobre ello. Antes de comenzar, es necesario entender ciertos aspectos relevantes para la comprensión de este. En primer lugar, está la muerte, lo que filosóficamente se define como la desaparición de la actividad del organismo como un todo. Desaparición por sí mismo, en definitiva e irreversible. El debate de si es correcto temerle o no se remonta muchos años atrás, a épocas de grandes pensadores como Cicerón, perteneciente al 43 a.C., o Epicuro, en el 341 a.C. Inclusive, hoy en día es un tema que sigue siendo abordado por filósofos de la actualidad como Pedro Cornejo. Y es que el tema de la muerte se encuentra inmerso en una gran variedad de cuestionamientos, puesto que con el paso del tiempo han surgido nuevas ideas y perspectivas sobre ella. Es decir, se encuentran implicados ciertos factores que impiden dar una respuesta concreta. Un ejemplo de ello son quienes creen en la vida después de la muerte, en el alma y el espíritu. Todo esto dado a la creencia y religiosidad. También están quienes creen que eso es una versión falsificada de inmortalidad. A lo largo de la historia, la muerte ha estado presente de una u otra forma en el pensamiento del hombre, ya sea como acontecimiento social, religioso, político, entre otros. En la antropología convergen estas diferentes formas de pensar la muerte, en conjunto con las diferentes ciencias del hombre. En este sentido, la muerte, por ser un fenómeno pluridimensional inherente al hombre, es estudiada desde la perspectiva antropológica. Es decir, todo fenómeno se estudia desde su unidad fundamental, y el hombre es esta unidad fundamental. Para poder comprender qué somos, necesitamos estudiar la muerte, y para poder entender la muerte, tenemos que estudiar al hombre. La muerte entonces se nos presenta como objeto sujeto de estudio, para que de esta manera podamos comprender todo el pathos por el cual la humanidad ha trazado su existencia. Y es que la muerte se nos presenta como ese límite del cual no podemos eludirnos. No podemos saber, conocer, ni mucho menos explicar qué hay después de la muerte. Porque se sabe lo que es morir, más bien morirse, pero no lo que es morirme. Ahora, continuando con un análisis crítico, tomaré la teoría de Epicuro, uno de los principales pensadores que ha contribuido para el entendimiento del tema, el cual nos dice que el miedo a la muerte es un miedo irrefrenable por el no ser, por el no estar y por la ausencia de sensación. Epicuro a su vez propone terminar con este miedo irracional mediante argumentos como que el alma es tan mortal como el cuerpo, o la propuesta de que la muerte es el fin total, donde no podemos seguir percibiendo dado que no existimos. Es decir, cuando existamos, la muerte no está presente, y cuando no está, no existimos. Todo esto lleva a una reflexión acerca de por qué preocuparnos sobre algo que no tendría continuidad. Es decir, somos los únicos seres vivos que se preocupan por morir. He ahí lo racional del miedo. Y es que, como anteriormente se menciona, la muerte se presenta como ese límite del cual no podemos eludirnos. No podemos saber, conocer, ni mucho menos explicar qué pasa después de esta. Una vez explicando la teoría de Epicuro y generando un análisis crítico, puedo concluir que el tema del miedo a la muerte se encuentra inmerso en una gran variedad de cuestionamientos, y que este básicamente no se trata del miedo a la muerte como tal, sino a lo que viene después de, por lo que llegar a una respuesta concreta es prácticamente imposible. Esto dado que siempre existirán quienes se dejen guiar por la ciencia, por la filosofía, por la religión, etc. Sin embargo, considero que estudiar el tema más a fondo permitirá eliminar ese miedo y convertirlo más que nada en un tema de interés y o cuestionamiento.